It's lights out and away we go. Esto es Entre Circuitos, tu podcast de motorsport. Hoy charlamos con Esther Valle, licenciada en Publicidad y Marketing. De la mano de Carmen Jordá, tuvo el primer contacto con el mundo del motorsport y tras pasar por equipos como Campo Racing o Teo Martín, ha llegado a ser Team Manager de J Sports, un equipo del MP2 en el Mundial de Resistencia. Muchas gracias por estar hoy con nosotros, Esther. Nada, gracias a vosotros, todo un honor, me hacía muchísima ilusión, así que vamos a por ello. Sí, pues vamos, y además vamos a ir directamente al grano, porque voy a empezar haciéndote una pregunta sobre las 24 horas de Le Mans, que creo que es una de las carreras pues, que más pasión levanta y más ilusión hace a la gente y en la que creo que has estado. Entonces, si nos puedes contar así por encima algunas pinceladas, ¿qué se siente estando ahí? Pues desde el momento en el que llegas al pueblo, que al final es el mismo circuito, hasta el Drivers Parade, cuando se inicia la carrera, un poco todo eso. ¿Cómo es? Pues mira, te cuento. La primera, he hecho las 24 horas de Le Mans 2 veces y bueno, te voy a hablar más que nada de la primera porque es brutal. Es una experiencia increíble que creo que todo el mundo, desde los espectadores hasta todos los que trabajamos en el mundo del motor, es algo que yo creo que todos tenemos que vivir. Y bueno, como tú dices, es diferente obviamente porque ya no solo la carrera dura 24 horas, sino porque desde que llegas ahí hasta que vuelves a casa pasan 2 semanas y pico, por lo que realmente es intenso en todos los sentidos y bueno, es muy guay todo, la verdad. Es guay porque llegas y la convivencia que tienes con todo el equipo pues no es la de un fin de semana, sino es la de 2 semanas, para lo bueno y para lo malo. Y bueno, sí, te alojas allí en Le Mans, que es un pueblo pequeñito en Francia. Y bueno, en mi caso, en el equipo que estaba, que era en Jota Sports, un equipo inglés, que competíamos en el MP2, pues alquilaron el equipo una casa y estuvimos durante las 2 semanas todos viviendo en esta casa. Y bueno, pues eso, es intenso porque fuera del circuito estás 24/7 y luego en el circuito pues también. La carrera en sí es brutal, es muy diferente obviamente a una carrera normal porque son 24 horas y bueno, yo el primer año te diré que dormí de las 24 horas, creo que dormí 2 y bueno, de esto que duermes medio que, ¿no? Porque estabas ahí, estaba pendiente de ver qué pasa, que realmente no te quieres dormir porque ya sabes cómo son las carreras, puede pasar cualquier cosa en cualquier momento y pues en 24 horas pues puede pasar de todo y de hecho pasa de todo. Así que la primera vez las viví de una forma brutal y el segundo año no fue mucho más diferente, la verdad. Dormí puede que 3:30, o sea que tampoco... Pero bueno, es muy guay y para mí el primer año pues fue impactante, ¿no? Ver cómo se dormían los mecánicos en la silla, en el box, esperando a que entrara el coche. Y en cuanto entraba el coche no es como, bueno, estos están empanados, no, es que se pasaban de 0 a 100 en un segundo y se ponían a tope para los pit stops, así que realmente es una carrera que es brutal, es una experiencia increíble. Sí, lo que dices es, o sea, lo que yo había escuchado y la verdad que desde que estoy en la carrera creo que del grupo de amigos siempre habíamos hablado de ir a las 24 horas de Le Mans y este año, bueno, en el 2020 he tenido la suerte de ir a trabajar, pero al mismo tiempo he tenido la mala suerte de que por la pandemia no había absolutamente nada, no había público, no había Noria, no había Drivers Parade, entonces yo considero que todavía no estaba en las 24 horas de Le Mans. Pues pero... sí, no, cambian muchísimo porque realmente, bueno, hay el tema del Drivers Parade que es muy guay, se hace en el centro de la ciudad, los fans tienen la oportunidad de estar bastante cerca de los coches, de los pilotos, el evento en sí es muy divertido, es muy diferente también a lo que se suele hacer y obviamente me ha pasado un poco como a ti en las 24, a mí en las 500 millas de Indianápolis vine el año pasado y es lo mismo, creo que no he vivido aún una carrera de las 500 millas, en tu caso de las 24 horas,
así que vamos a tener que repetir. Sí, y eso, todavía no se puede hacer el check en el calendario. No lo dan por válido. Bueno, después de este inicio así que hemos vivido, o nos has explicado lo que es vivir una carrera de 24 horas, vamos a ir un poco más hacia ti, hacia tu persona y que nos expliques un poco cómo llegaste a esto de las carreras, porque si mal no lo tengo apuntado, estudiaste la carrera de Business and School Marketing, pero ¿cómo llegaste o cómo pasaste de estudiar eso a tu primer trabajo en Motorsport, que creo que fue en Campo Racing? Pues mira, te cuento. Yo desde pequeñita veía las carreras con mi padre, que era muy fan de tanto de las motos como de los coches. Y bueno, y eso era lo único que tenía un poco en la sangre del tema del motor, pero tampoco era la locura, ¿no?, que ha llegado creciendo hasta el día de hoy. Empecé, como bien dices, estudié publicidad y marketing y bueno, en mi último año de universidad empecé ayudando a Carmen Jordá con todo el tema de sus redes sociales, su agenda y demás. Y bueno, ahí fue cuando me metí un pelín en el tema del motor, pero bueno, ahí fue una pincelada rápida y nada demasiado metido en el tema. Y luego, como bien dices, empecé con Campos y bueno, aquí empecé en el departamento de marketing. Hacía pues todo el tema de redes sociales, también llevaba la parte logística de toda la estructura de F3 y bueno, y luego poco a poco de GP2 y GP3. Y bueno, en toda la parte, digamos, marketing, relaciones públicas, todo este tema. Luego fui, bueno, a raíz de estar ya ahí, de saber un poco más de qué iba el tema y de, la verdad, de engancharme más al tema del motor, me empezó a interesar mucho más la parte técnica y bueno, y quería, mi goal, digamos, era llegar a team manager y bueno, en Campos ya tenían las personas que ya llevaban bastante tiempo haciendo esto, por lo que tampoco tenía la oportunidad, digamos, de dar ese salto y en ese momento fue cuando me cambié a Teo Martin Motorsport y allí fue cuando pude empezar a, digamos, a desarrollar mi faceta de team manager, primero un poco de assistant team manager y luego poco a poco haciendo mis pinitos. Cuando dices eso, que querías ser team manager o que veías que te podía gustar, ¿cuál es la diferencia que veías o por qué te atraía el hecho de ser team manager? Bueno, porque llegó un momento en el que realmente me llamaba mucho más la parte, como te digo, más técnica, más de reglamentos, de qué pasaba cuando había cualquier incidente en pista, el tema de defender, ¿no?, al piloto, al equipo, de cualquier incidente que hubiera en la pista. Todo este tema me llamaba mucho más que el tema de los patrocinios, por ejemplo, o que el tema de las redes sociales y obviamente mucho más que el tema logístico. Al final en un equipo supongo bueno, que ya sabrá la gente que escucha y si no, al final en un equipo las personas solemos hacer, digamos, un poco de todo, ¿no? Tocamos un poco todos los palos. No, un ingeniero no se queda solo desarrollando su trabajo como ingeniero, sino que siempre le toca cualquier cosilla extra, ¿no?, en el equipo. Entonces, bueno, eso por un lado es guay porque, pues bueno, tocas todos los palos y por otro lado, pues bueno, hay veces que te toca hacer cosas que o no te llaman tanto o que realmente no es lo que quieres hacer. Entonces yo sobre todo quería dejar un poco de lado el tema logístico y centrarme un poco más en lo técnico. El tema de patrocinios y marketing y demás es muy guay, me gusta mucho, pero en el motor y sobre todo en categorías, digamos, pequeñas, quitando la Fórmula 1 y poco más, es muy difícil ahora mismo encontrar patrocinadores. Entonces, bueno, al final trabajas mucho y luchas mucho por conseguir algo y rascar algo para el equipo y al final muy pocos patrocinios salen o salen como tú quieres que salgan. Entonces, bueno, junto un poco el tema con el tema de lo que me llamaba el lado técnico, digamos, y entonces decidí tirarme un poco a la piscina en el lado técnico. Cuando estabas en campo sí estabas a tiempo completo trabajando, ¿verdad? Sí, tanto en Campos como en Teo Martin Motorsport estuve full time y bueno, pues al final es un trabajo, digamos, de oficina de 8 a 8 de lunes a viernes y luego los fines que hay carrera, pues
pues te toca el fin de también y ya sabes, las carreras no hay horarios. Es un poco No. 24/7. Me ha parecido ver por ahí, aunque no estoy muy seguro, que hiciste algo de Fórmula E cuando estabas en Campos, o te tocó ir a alguna carrera de la Fórmula E. Bueno, no, realmente llevaba un poco todo el tema de redes sociales y de medios y demás que tocábamos también ciertas partes de Mahindra que en su día estaba ligado a Campos. Entonces, bueno, hice un poquito esto, pero ir a una carrera de Fórmula E solo he ido a una y fui de invitada. O sea que nunca he trabajado en sí en el paddock. Sí, basándonos en las experiencias de alguno de los invitados tampoco te pierdes mucho, así que bueno. Sí, bueno, tengo que decir que como invitada, a ver, depende de qué busques, ¿no? Pero al final son coches eléctricos. Sí, Bueno, sí. ahí ya te metes no me quiero meter en temas Además, te ayuda todavía el principio de la Fórmula E, entonces, bueno, vamos a decir que ha evolucionado y ha mejorado bastante, así que sí, Sí. vamos a dejarlo ahí. Y en su defensa diré que todo el tema de patrocinios, todo el tema de marketing que rodea la Fórmula E está muy bien montado. En la parrilla dejan mucho tiempo para tanto invitados como familiares estar alrededor de los coches, de los pilotos, que creo que es un punto a favor de los patrocinadores, por ejemplo. Y bueno, hay ciertos aspectos que están muy guays y bueno, al final son coches eléctricos y si te metes ya un poco en lo eco, en la contaminación, etc., pues bueno, tiene sus puntillos a favor. Bueno, y siguiendo un poco con lo que nos estabas contando, dejas Campos Racing y pasas a Teo Martín y ahí sí que empiezas a ejercer labores más de team manager. ¿En cuál de los equipos de Teo Martín estás? Pues en Teo Martín estaba en todos, estaba en todos. El año que yo estuve estábamos compitiendo en las World Series, que fue el último año de World Series, un campeonato muy guay, un coche muy, muy guay. Luego también participaban en la Fórmula 3 europea y en el GT Open, que van juntos. Y bueno, estaba un poco en todo. Estaba más metida en las World Series y, digamos, en segundo lugar en la F3 y luego un poquillo en los GTs. ¿Y cuál es la labor principal que desarrollabas o la que más tiempo te llevaba de tu trabajo en Teo Martín? Si es que hubiera alguna, porque me imagino que harías muchísimas cosas, pero así para que entiendan un poco pues eso, un team manager en el día a día, porque al final estabas a tiempo completo, como nos has dicho, ¿qué es lo que más tiempo te llevaba? Pues mira, realmente como te decía antes, como se tocaban todos los palos, aquí también llevaba todo el tema logístico de las 3 estructuras, por lo que cuando estaba en la oficina básicamente hacía esto. Todo el departamento logístico detrás de un equipo de carreras parece que no, pero hay mucho trabajo, tienes que cuadrar todo, que todas las reservas estén bien, ya no solo bien hechas, sino que concuerdes los días, que no se te escape, no son muchas personas las que tienes que, digamos, organizar, ¿no? Y al final, pues llevar 3 estructuras a nivel logístico es bastante trabajo. Entonces, en la oficina, entre comillas, desgraciadamente, que a casi todo mi tiempo se iba en esto. Luego los primeros meses me llevó bastante tiempo pues todo el tema de estudiarme los reglamentos, que al final pues me lo llevaba un poco a casa, pero claro, esto era nuevo para mí y los reglamentos no es un librillo de 3 páginas, ya lo sabrás, son buenos tomos de reglamentos. Sí, sí. Y cuando realmente yo antes no había tenido un reglamento en mis manos, pero bueno, típico de curiosear y tal, que fue cuando empecé como a notar que esto podía ser algo que me pudiera gustar, pues 3 campeonatos, 3 reglamentos diferentes es una tarea. Y bueno, y realmente luego en las carreras pues era un poco lo mismo, estar un poco por todo, porque al final también llevaba las redes sociales, ver un poco in situ que todo el tema logístico estuviera bien y estuviera controlado, y luego en pista pues ya pasaba un poco más al tema de team manager. Esto que dices de los reglamentos, que igual la gente que no ha trabajado en el motorsport no lo entiende muy bien, pero es súper importante conocerte el reglamento porque hay muchas ocasiones en las que tienes que recurrir a él y a veces son chorradas, pero pues cosas tan
tan insignificantes como, joder, ¿puedo secar la parrilla después de que haya llovido para poner y para hacer la salida en seco? Cosas así, pues que como no te hayas leído el reglamento no lo sabes y le ves al dragón hacerlo y pues una de dos, si no se puede hacer lo quieres saber para ir a denunciarlo y para que le pongan una penalización y si es que se puede hacer lo quieres saber para hacerlo tú mismo porque pues puedes sacar una ventaja de ello. Entonces hay muchas ocasiones en las que sí es necesario saber pequeños detalles que como no lo hayas leído y lo hayas entendido pues no vas a poder usarlos. Efectivamente. Sí que es verdad que, bueno, realmente siempre me hubiera gustado estar centrada en un único campeonato, porque al final el tema de los reglamentos son diferentes. Hay cosas que se parecen o hay cosas que incluso pueden llegar a ser iguales en un campeonato o en otro, pero hay cosas que son diferentes. Entonces, al final siempre hay la duda de, hostia, ¿esto era aquí o era en los GTs? ¿Sabes? Que dices, claro, al final es un año, son 3 campeonatos y es mucha información y al final que yo era rookie, digamos, o sea, era mi primer año de team manager y bueno, fue intensito, la verdad. Pero sí, el reglamento es muy importante, incluso aunque te lo leas 1000 veces, te lo estudies, te hagas tus apuntes, ¿no? Que yo volví un poco a la universidad en ese sentido. Siempre hay alguna cosilla que tienes que mirar de última hora, de, hostia, esto era así o sí, o como dices, y realmente es muy importante porque ya no solo cuando tienes que ir a comisarios a defender alguna situación, sino ya cuando estás en pista, los mecánicos necesitan hacer cualquier cambio y no tienes claro si se puede, si no se puede, si ya no pueden tocar el coche porque son 3 minutos antes. Digamos que hay ciertas cosillas que sí que es muy importante porque puede acarrear pues una penalización, ¿no? Para el piloto y para el equipo que digamos que pues es un peso que tienes encima, no puedes permitirte un desliz porque se lo pones encima al piloto. Sí, sí, es una responsabilidad que al final alguien la tiene que llevar y muchas veces, como tú dices, o por lo menos en los equipos que yo he estado, es el team manager. Los ingenieros obviamente se lo han leído, pero al final el que acuden y cuando se hace una reunión el que tiene que decidir suele ser el team manager. Bueno, y siguiendo con lo que estábamos, pasas por Campo Racing, luego vas a Teo Martín y de Teo Martín pasas a Jota Sports y ahí también lo haces como, has dicho, como assistant team manager. Efectivamente, aquí coincide que en el equipo justo se les va el team manager y se queda el team owner, se queda un poco, digamos, justo después en Spa, que fue la primera carrera, seguía el antiguo team manager y les dejó, digamos, un poco tirados ya con el campeonato empezado. Entonces, bueno, se pusieron en contacto conmigo y, bueno, al ser también un campeonato nuevo para mí, es un campeonato de resistencia, como te digo, la gente ve carreras, pero realmente dependiendo del campeonato es muy diferente. Entonces, bueno, yo también prefería no meterme de lleno en team manager así sola, en un campeonato así. Y bueno, y pues aceptaron un poco mi propuesta de, digamos, repartirnos las tareas entre el team owner y yo. Entonces, por eso digo assistant team manager, porque realmente no estaba yo sola con el peso, por así decirlo. Y nada, pues la verdad, como te decía antes, es un campeonato obviamente muy diferente, son carreras de resistencia que son brutales porque son muy guays, pero claro, son largas, son largas. Así que sí, como te digo, estuve... Además que no solo son largas, sino que estamos hablando ya de un campeonato mundial, ¿no? Los anteriores eran europeos, pero el WEC, el campeonato pues es un mundial de resistencia, al final viajas por todo el mundo. Efectivamente, tuve la oportunidad de viajar con el equipo a China, a Japón. Bueno, al final son experiencias, ¿no? No sé si alguien lo habrá mencionado antes en este podcast, pero la gente se piensa que te vas de vacaciones cuando te vas de carreras y dice, qué guay, te vas a Japón, tal. Bueno, pues te diré que como en el resto de las carreras, desgraciadamente, al principio pensaba que era yo que me lo montaba mal, pero no, ya vi que todos somos así de pringados. Viajamos mucho por todo el mundo, en mi caso, por suerte, pero al final pues no ves nada. Ves el circuito, ves el aeropuerto y ves el hotel. Entonces, bueno, sí, estuve en Japón, pero
pero como si no hubiera estado realmente. Sí, pues no voy a decir que me alegro, pero al final, bueno, tengo el relief ese, como tú dices, de, bueno, no soy yo el único pringao, porque sí, pues sí suelo preguntar mucho, y digo, ¿y tienes ocasión de visitar los países en los que estás? Porque yo personalmente no, es rara vez la que viaje a un circuito, a alguna carrera, y en la que después me queda a visitarlo, que pues entiendo que habrá alguien que te da la oportunidad de hacerlo y probablemente pues lo hará, pero no es mi caso. Sí, pero bueno, como te digo, yo creo que poca gente, ¿eh? Yo no sé si algún piloto que algún día se quiera quedar o cuando hay carreras back to back, un fin de semana después de otro, quizás sí que si pilla cerca, pues sí que se quedan, pero bueno, al final me he dado cuenta después de varios años que no, que la gente es igual, somos todos igual de pringados y vamos muy lejos, pero no vemos nada y con las mismas nos volvemos. Y luego, uniéndolo este campeonato con los anteriores que habías hecho, o sea, estamos hablando de que es un campeonato mundial, es un LMP2, un coche bastante más potente que el F3, incluso que el World Series, o con más aerodinámica y más complejo. ¿El trabajo tuyo varía mucho por ser un campeonato mayor y por ser un coche más complejo, o se parece mucho en las áreas que tienes que tocar? Digamos que en mi trabajo es muy parecido y como te digo, también tuve la suerte de, al ser mi primer año, compartir un poco todas las responsabilidades con el team owner y realmente mis tareas, digamos, son muy parecidas en un campeonato que en otro. Simplemente pues la duración de las carreras y en el caso, por ejemplo, de las 24 horas de Le Mans, pues los días que estás fuera, que estás en el sitio donde sea la carrera, pero a nivel trabajo es prácticamente el mismo. Y para la gente que no conozca, ¿nos puedes decir un poco cómo está estructurado un equipo, en este caso del Mundial de Resistencia del MP2? ¿Qué personal tiene o cuánta gente cuenta, cuántos coches teníais, ese tipo de cosas? Pues mira, en mi equipo teníamos 2 coches, cada coche tiene 3 pilotos y a nivel mecánica tiene 3 mecánicos cada coche. Tienen un mecánico que comparten, que es el de los neumáticos, y luego tienen dos ingenieros de datos y uno de pista. No te sé decir en otros equipos del Mundial de Turismo, o sea, perdón, del Mundial de Resistencia si realmente tienen, la estructura es mucho más grande. Diría que más o menos algo así. Luego está el team manager, o en nuestro caso teníamos el assistant team manager y el team owner que hacía de ambos, como te he dicho antes, y no había mucha más gente, la verdad. A nivel estructura no he notado demasiada diferencia por ejemplo, en nuestro caso en las World Series o en una F2, cuando estaba en campos, más o menos sí, puede haber 3 o 4 personas más, pero no es algo que llame mucho la atención de decir, joder, están muchas más horas, necesitarán mucha más gente, ¿no? Que puede ser algo que pueda llegar a pensar la gente. O comparándolo con un equipo de Fórmula 1, pues nada que ver, ¿no? Sigue siendo la estructura, digamos, pequeña, entre comillas, que estaba yo acostumbrada a ver, por lo menos en una GP3, GP2, lo que es ahora la F2, F3. Sí, me imagino que con el LMP1 ya habría más salto, pero el resto de estructuras así, pues son, me imagino que muy parecidas todas. Pues tener un mecánico más, menos, un ingeniero arriba abajo, pero sí que es parecido. ¿Y has notado alguna diferencia en trabajar para equipos españoles, para equipos en este caso inglés? Has dicho que era J Sport. Muchísima, muchísima diferencia. También te diré que coincide con que yo paso de ser full time a freelance, entonces, bueno, puede que yo vea también ciertas diferencias también por esto, ¿no? Al final, cuando estás en un equipo full time, pues ves todo, ¿no? Todo lo bueno y también todo lo malo. En mi caso, al ser freelance, al ir únicamente a las carreras, fui a la nave un par de veces, pero vamos, mi trabajo era en pista. Realmente hay muchas cosas, yo creo, de las malas, que seguro que lo tiene, ¿no? Malas entre comillas, que no lo ves, porque realmente como no estás todos los días allí, pues probablemente sea esto una de las diferencias. Pero yo noté mucha diferencia, sobre todo en el mood,
Bueno, en el estado de ánimo Sí. de la gente, ¿no? De todos, de los mecánicos, de los ingenieros, de todo el mundo que formaba parte del equipo. Estaban mucho más motivados, mucho más... Yo los veía mucho más contentos. No sé, al final sí que noté mucho, digamos, en el ambiente en general el cambio. No sé, al final también, pues es lo que te digo, al final no pasas tantísimo tiempo ahí, probablemente pues tienes la suerte de llevarte solo lo bueno, ¿no? Al final cuando tienes una carrera mala, un fin de semana malo, llegas a la nave al día siguiente y pues todos estamos un poco de capa caída, ¿no? Y bueno, en este caso, pues, y bueno, y para lo bueno también, ¿no? Cuando tienes un gran fin de semana, al final, luego la semana siguiente en la nave es la leche, ¿no? Todo el mundo está súper contento, súper motivado y bueno, pues al final es un poco todo, lo bueno y lo malo, pero yo sí que noté muchísima diferencia. No sé ya tampoco si llega a ser por el tema de que fueran ingleses o por el tema de... No te sé decir exactamente, pero a grosso modo sí que el cambio lo noté. Sí, hay un dicho por ahí que en el Pado que no sé cuánto tiene de real o no, pero dicen que lo peor que te puedes encontrar es un equipo español con ingenieros italianos, así que bueno, no nos toca muy bueno para nuestra parte, pero Sí, no, eso es verdad, pero bueno, tengo que decir que realmente al final que podamos decir que hay equipos españoles ya es la leche, ¿no? Al final, la gente al final que trabaja en las carreras, pues para, digamos, dar un pasito más digamos, ver algo más, pues te toca irte fuera, ¿no? Y al final, pues fuera significa Inglaterra, que si estás full time, pues yo creo que tiene pues bastantes puntos que luego tienes que compensar, ¿no? Al final, pues también tu vida personal, te vas a Inglaterra, al frío, a los días grises y, y no sé si luego, pues supongo te tiene que compensar, estás lejos de la familia, ¿no? Y pues supongo que te tiene que sí, sí, compensar bastante. Así que al menos podemos tener equipos españoles en los que conozco mucha gente, muchos ingenieros, muchos mecánicos que son yonkis de las carreras, ¿no? Como lo somos todos, pero que no les compensa a nivel familiar o a nivel personal irse a vivir a Estados Unidos, irse a vivir a Inglaterra, a Italia. Al final, pues seguimos teniendo la suerte de poder trabajar en casa, ¿no? Para no, no, y que todos aquellos además que queremos. Además hay que decir que hay equipos españoles a un nivel competitivo altísimo y en las categorías, pues no en la Fórmula 1, pero en las mejores categorías. O sea, el que hayan dicho eso no quiere decir que sea la realidad, está claro. Y además que últimamente me toca bastante trabajar en Alemania y me encuentro equipos alemanes que me echan las manos a la cabeza. O sea, que diría, ojalá fuera español porque pues mucho que sean alemanes, tampoco creas que todo es perfecto allí. Sí, yo creo que al final tendemos siempre a quejarnos, ¿no? A quejarnos de lo que vemos, pero lo que no sabemos es que cuando sales también hay muchas cosas de las que no estás tan contento o muchas cosas que quizá tú te imaginabas que iban a cambiar cuando fueras a un equipo fuera y luego te das cuenta de que no, que todo, como todo, tienes lo bueno y lo malo. Sí, sí. Y luego, viendo que has pasado por diferentes categorías y además categorías en las que pues creo que los pilotos van cumpliendo años porque la Fórmula 3 son más jovencitos, luego avanzas a las World Series son mayores y ya en el MP2 pues hay todo tipo de pilotos, incluso gentleman drivers. Y como team manager o labores parecidas que has hecho, entiendo que has tenido bastante contacto con los pilotos. Es muy diferente trabajar con un chaval de 16 años a trabajar con un, vamos a llamar señor, alguien de 45 años. Es muy, muy diferente, sí. Yo me di cuenta sobre todo cuando en Teo Martín empecé a trabajar con los GTs, que como dices, pues hay ya pilotos un poco más maduritos y se nota mucho, ¿no? Al final en la F3, pues al final son niños. En la GP3 lo mismo y en la GP2, pues si me apuras igual, ¿no? Son pilotos muy jóvenes que como todo hay pilotos y pilotos, ¿no? Hay pilotos en los que yo muchas veces me he sentido que aparte de todas mis tareas del equipo, aparte también era un poco niñera, ¿no? Me tocaba cuidar un poco de ellos, asegurarme, al final
también te tienes que asegurar de que los pilotos estén a la hora que tienen que estar en todas las diferentes cosas que tienen que hacer en un fin de semana, ya no solo cuando salen a pista, pero tienen briefings, tienen meetings, muchas veces tienen entrevistas o temas de medios o demás. Y bueno, pues al final en estas categorías sí que notaba que o yo estaba encima de los pilotos o los pilotos no llegaban a su hora, ¿no? Entonces al final es algo con lo que tienes que lidiar porque es lo que hay, pero que dices, bueno, tampoco me toca realmente o mandarles que recojan su habitación, que decía yo. Tienes el camión hecho un desastre porque tienen el mono dado la vuelta y empapado tirado en el suelo, porque tienen un calcetín aquí, otro calcetín allá, ¿no? Entonces al final todo esto es algo que obviamente con pilotos un poco más mayores no pasa. Y también diré a favor de los pilotos que realmente no son así, que los hay, que por muy jóvenes que sean, pues son ordenados, son responsables y demás. Pero bueno, al final no dejan de ser niños y como todos cuando hemos sido niños somos un poquito más desastre. Entonces sí que noté mucho la diferencia cuando empecé a trabajar con pilotos, digamos, un poco más mayores. Y antes hemos nombrado el tema de viajes. ¿Qué tal llevas el tema de viajar tanto? Pues la verdad lo llevaba bastante bien porque, bueno, al final es lo que te digo, la gente que trabaja en el motor y sobre todo la gente que al final está in situ en los fines de semana de carreras en pista, creo que todos somos, pues como te digo que lo llamo yo, junkies del motor, ¿no? Y al final, pues desde fuera yo creo que la gente piensa que estamos locos, ¿no? Porque dices, pero a ver, vamos a ver, tienes 26 años y los fines de semana te estás yendo a un pueblo perdido de la mano de Dios, en donde sea en el mundo, a una carrera, a estar ahí todo el día en el circuito, desde las 6:30 de la mañana hasta las 1000 de la noche, y en realidad no prefieres estar en tu casa, ¿no? Con tus amigas y irte de fiesta o quedarte viendo una peli con tu familia o lo que sea. Pues bueno, si lo pones así, Sí. pues no, muchas veces no lo prefieres, ¿no? Prefieres las carreras porque al final es una pasión, ¿no? Y te tiene que gustar mucho. Yo siempre lo he dicho, una persona que le guste ver las carreras no quiere decir que pueda trabajar en el mundo del motor, ya no a nivel poder, sino claro que puedes, pero a nivel mental, yo creo, ¿no? Al final Sí, que necesitas una motivación extra para estar trabajando ahí, pues porque hay momentos duros. O sea, luego otros muchos son reconfortantes, pero sí hay un tema de dureza o sacrificio que sí está ahí. Efectivamente. Entonces, bueno, yo lo de los viajes lo llevaba guay porque realmente era la parte de mi trabajo que más me gustaba, ¿no? El poder estar en la pista y el poder ver que todo el trabajo que tú has hecho durante semanas, pues da sus frutos, ¿no? Supongo que igual también con los ingenieros, con los mecánicos, al final todos nos preparamos o sea, ¿qué estás haciendo durante los meses, semanas previas a las carreras? Es prepararte un evento al final. Entonces, cuando llega el evento y cuando, digamos, puedes poner toda la carne en el asador, pues es el momento más guay. Y los viajes bien, pero las 3 conexiones y las 18 horas de avión para llegar a Asia, ¿en qué te entretienes? ¿Qué haces? ¿Lees? ¿Duermes? ¿Ves pelis? ¿Qué? Pues hago de todo, la verdad. Veo pelis, veo series, leo, intento dormir, la verdad, si puedo dormir, dormir es mi número uno y si no puedo, pues al final pues te entretienes con lo que puedas, ¿no? ¿Eres de las personas que te descalzas en el avión o eso no lo haces? Yo me descalzo en el avión, sí que me descalzo. Creo que los que viajamos mucho lo hacemos la mayoría, sí. Sí, me descalzo. En vuelos de más de 6 horas solo, ¿eh? No os penséis que aquí en un vuelo de Madrid a Italia me quito los zapatos, porque no. Pero en vuelos de más de 6 horitas sí que me los quito y además en el minuto cero, o sea, antes de que despegue el avión mis zapatos ya están fuera. Sí, pues muchas compañías aéreas al final te dan viajes, te dan calcetines para viajar, así que será porque consideran que la gente se va a descalzar, sí. Sí, yo soy muy fan de estos calcetines. Me los pongo por encima de los míos y así si me tengo que levantar al baño o lo que sea, es que ni me pongo los zapatos. Voy pisando con los calcetines que te dan en el avión, que cuando termina el vuelo los tiro
y la verdad que son un inventazo. Muchos de los que nos estarán escuchando probablemente no se hayan montado nunca en un coche de carreras. Y me imagino que tú en los equipos en los que has estado, de hecho creo que he visto alguna foto, tú sí te has sentado en un coche de carreras, en un Fórmula 3 o en un LMP2. O... ¿Nos puedes describir o contar qué es sentarte en un coche de carreras? Porque creo que no tiene nada que ver con sentarte en un coche de calle. Pues es súper incómodo, la verdad. Yo no sé cómo los pilotos se tiran ahí unas cuantas vueltas, pero es más que ir sentado, que a simple vista puede parecer que van sentados, van prácticamente tumbados. Yo creo que me he metido en un LMP2, en el de Jota y en un Fórmula 3. Y he tenido la misma sensación en ambos. Es bastante inclinado el asiento, la posición. Bueno, al final porque les hacen los asientos a medida, ¿no? Y tienen los pedales a la distancia que les toca y obviamente ni el asiento estaba hecho a mi medida, ni los pedales a la distancia que tocaba. También te diré que obviamente no lo he conducido, solo me he sentado para hacer unas pruebas de pit stop y poco más. Pero es bastante incómodo, a mi parecer. No sé qué te podrá decir un piloto, pero dime. ¿Y cuánto se ve? ¿O se ve mucho desde ahí o apenas se ve nada? Bueno, yo no veía nada, no veía absolutamente nada. Ya te digo, hacíamos prácticas de pit stop y lo único que, digamos, yo tenía que ver era la piruleta, ¿no? Que al final casi que me la ponían en la nariz. Pero no se ve nada, o sea, yo no veía nada, pero creo que también influye lo que te digo, que ni el asiento estaba regulado para mí y mucho menos los pedales. Ahora que también te diré que el campo de visión, yo creo que aún ajustando el asiento y los pedales al piloto que sea, no es lo que la gente se piensa, ¿no? Al final, pues lo que te digo, estás como muy reclinado y ves como un poco más, no sé cómo explicarte, pero se ve como mucho más como horizonte, ¿sabes? No tan cerca, ¿no? Como a lo mejor estamos acostumbrados en un coche de calle, ¿no? Que ves directamente tu visión es como recta y muy a corto plazo, ¿no? Ellos como obviamente se tienen que fijar en la curva siguiente, pues sí queda un poco esa perspectiva de distancia, ¿no? Yo creo la posición. ¿Y qué campeonato de motorsport sigues actualmente, si sigues alguno? Y seguir me refiero a que veas las carreras habitualmente, leas noticias y demás. Pues mira, siempre me gusta seguir lo que era la GP2 y la GP3, ¿no? Que ahora es la F3 y la F2. Siempre me gusta seguir estos dos campeonatos porque digamos que fue donde yo empecé y me gusta ver cómo los pilotos o bien van evolucionando, qué pilotos entran nuevos y bueno, al final también me gusta porque siempre es cantera, ¿no? Siempre son pilotos jóvenes que la gente muchas veces no sigue y luego llegan a la Fórmula 1 o llegan a categorías que ya no solo mencionan la Fórmula 1, sino un mundial de resistencia, una IndyCar, no sé, una super fórmula en Japón, ¿no? De repente luego aparecen los pilotos y lees un artículo o ves algo en la tele y dices, ostras, ¿este niño de dónde ha salido? Pues la verdad es que sí, me gusta seguirlos desde que van empezando, por lo que estas categorías siempre tengo un ojo puesto en ellas y luego actualmente pues el Mundial de Resistencia también me gusta verlo, seguirlo en este caso la IndyCar, por ejemplo, también. Y bueno, un poco de todo. La verdad que te diré que estos son los campeonatos que puedo decir que sigo más de cerca, pero luego cualquier cosita que me eches de coches, pues bienvenida sea. Me gusta todo. Veo que la Fórmula 1 no la has dicho. ¿En algún momento la has seguido o ha sido la última vez? Sí, no, esto se me ha escapado. Sí que la sigo. Lo único que sí que he notado que con el tiempo se me hacen muchas veces alguna carrera de Fórmula 1 se hace un poquillo aburrida. No sé si me entenderás en este sentido, Sí, pero sí, creo que yo y todos, sí. Sí, yo recuerdo las carreras que veía con mi padre cuando era pequeña de Fórmula 1 y era brutal, ¿sabes? Un Schumacher que siempre estaba ahí haciendo las suyas y donde había un poco más de competición, ¿no? Por así decirlo. Ha llegado un punto en que la Fórmula 1 pues siempre hay los dos equipos punteros que sabes que van a estar ahí y te sales de un Mercedes, de un Red Bull y al final pues sabes que no hay mucha opción. Y esto es algo que también yo creo que me ha pasado factura el tema de trabajar en el mundo del motor, que al final ves como
los equipos pequeños que tienen menos recursos, digamos que es imposible, ¿no?, que compita con un Mercedes. Entonces, al final dices, la gente lo ve y se piensa que los pilotos que están detrás de un coche que no esté en ese momento siempre arriba, y dices, bueno, este piloto qué malo es. Bueno, es que claro, aquí ya entramos en que la gente no sabe tampoco que ese equipo puede tener la mitad de los recursos que en este caso puede tener un Mercedes, ¿no? Entonces, ahí esto es lo que me pasa un poco con la Fórmula 1, que al final pues sabes que hay equipos que no tienen las mismas posibilidades y que al final están en la pista compitiendo con gigantes, ¿no? Entonces, esa diferencia que hay no me gusta mucho, la verdad. Sí, hace poco le preguntaba a un invitado a ver por qué o qué creía de las carreras cortas estas que se han empezado en la Fórmula 1, que se dice que van a empezar este año, y me decía que él creía que la diferencia o lo que estaba pasando en la Fórmula 1 es que quieren, por un lado, primar pues, la competición y el espectáculo, como hacen en Estados Unidos, y que no tienen muy claro lo que quieren realmente, porque por un lado quieren ser pues, la tecnología punta y los primeros en sacar un montón de tecnologías nuevas, y al mismo tiempo quieren premiar el espectáculo, y que pues las dos cosas es muy difícil hacerlas, y que sin embargo en Estados Unidos como que saben que lo que quieren es pues, espectáculo y que la gente pues, se divierta cuando vea las carreras, y pues como que hay esta diferencia entre Europa y Estados Unidos. Tú que has nombrado antes que te tocó estar en las 500 millas de Indianápolis y que ahora ves un poco más el deporte en Estados Unidos, ¿cómo ves esto? ¿Crees que eso es así? ¿Que en Estados Unidos están más centrados joder, que sean carreras buenas, pero aparte, pues que el espectador disfrute? Sí, yo creo que, bueno, como te decía antes, yo he empezado digamos, a estar en las carreras de IndyCar desde el año pasado, entonces, pues, como hemos dicho antes, me ha tocado un poco año de pandemia, que no tiene nada que ver, pero por lo que tengo entendido, los fines de semana de carreras en la IndyCar o en NASCAR son puro show, ¿no? Al final es una cantidad bueno, de espectadores, una cantidad de gente y tan cerca de los coches y de los pilotos, que al final yo creo que es lo que al final te atrae, ¿no? Porque si tú vas a Montmeló a ver una carrera, te vas a sacar una entrada que te van a poner en el quinto pino y al final pues vas a ver los coches pasar y bueno, y no, obviamente no se vive igual que si tú puedes pasar por el paddock y puedes ver a un piloto, puedes pasarte por los box, ver los coches y demás. Yo creo que en Estados Unidos no te puedo decir al 100% porque no lo he visto, como te digo, no he estado en un año normal aún, pero sí que lo veo así, veo como que la gente es mucho más cercana, como que, sobre todo también el tema de los pilotos, me da la sensación que están mucho más como unidos, no siendo compañeros de equipo, sino de cualquier equipo. Son pilotos que hay buen rollo, ¿sabes? Hay muchos campeonatos en los que ves que al final son rivales, obviamente, en la pista, pero que luego fuera de la pista hay muchas distancias, ¿no?, entre un piloto y otro. Al final yo, estando muy cerca de pilotos durante todos estos años, he visto cómo ibas a cualquier tipo de evento con pilotos de tu equipo y pilotos de 3 equipos más y los pilotos prácticamente no hablaban entre ellos, era como muy violento, ¿sabes? No había una relación entre ellos. En cambio, lo que veo es que en Estados Unidos creo que el campeonato en sí hace por montar muchos eventos y muchas actividades donde los pilotos interactúan entre ellos para acercarse a los fans, que al final eso ha conseguido un vínculo entre los pilotos y es mucho más sano, yo creo, la relación, digamos. Por lo que creo que todo suma, ¿no? Y al final todo hace que el campeonato sea mucho más cercano y sea un espectáculo. Al final yo creo que en eso sí que se diferencia bastante con Europa. El tema de la Fórmula 1, lo que quieren hacer, no sé si al final les saldrá. Yo creo que habrá trabajo detrás de poder llegar a lo que creo que quieren conseguir. Bueno, mientras sepa lo que quieren conseguir, pero me ha parecido esto que has dicho sobre los pilotos, el punto de vista súper interesante, porque no me había parado ya a pensarlo y a analizarlo, de que eso, que en sí entre ellos se llevan mucho mejor. Sí, bueno, al final yo creo que todos, al final en el paddock, pues es lo que yo siempre he dicho, todos somos un poco familia, ¿no? No es solo que la gente de tu equipo, por supuesto, porque pasas tropecientas mil horas con ellos, pero al final tú llegas a un fin de semana de carreras y en los equipos es la misma gente y las ves prácticamente cada fin de semana, ¿no?, en campeonatos que tengan
más de 5 carreras, diría. Tampoco necesitas un campeonato de 16 eventos para sentirte como que ya conoces a todo el paddock, ¿no? Entonces esto es algo que a mí siempre me ha llamado la atención y que yo, por ejemplo, siempre he tenido mucha relación con, digamos, el rol que yo hacía en otros equipos. Me gustaba poder hablar y comunicarme con estas personas porque al final todo suma y puedes aprender, puedes intercambiar opiniones y demás. Y me daba un poco de pena pues estos momentos en los que te estás acompañando a los pilotos y al final o hablas tú con los pilotos o si no tu piloto está con el móvil, ¿sabes? Y dices, bueno, no sé, habla un poco con los chavales, con los otros chavales, ¿no? Relaciónate, pero bueno, y esto sí que es algo que sí que he visto que aquí al menos en Estados Unidos pues hay un poquito más de relación entre ellos y hay de hecho muchos que son amigos y no tienen por qué ser compañeros de equipo, sino que están en equipos diferentes y tienen una relación guay fuera de la pista. Evidente, pero... Y siendo este un mundo tan pequeñito como estás diciendo, ¿qué consejo le darías o cómo, por ir acabando un poco, qué le dirías a una persona para que pudiera entrar a este mundo tan pequeñito y en el que, pues, una vez entras, se está bien y se está a gusto y es fácil mantenerse dentro, pero como que tiene una barrera de entrada? O sea, la carrera que tú estudiaste a priori no parecía que te llevara a esto, pero has acabado ahí. ¿Qué consejo le darías a la gente que dice, mira la tele y dice, pues yo sí querría estar ahí un día? Pues les diría que la barrera es real. Desgraciadamente, la barrera es real. Creo que el mundo del motor es un mundo bastante cerrado y que una vez estás dentro y lo haces bien, creo que te puedes quedar para siempre, ¿no? Hay gente muy mayor que está trabajando de ingeniero o de team manager o de mecánico, de lo que quieras, dentro del equipo y que a lo mejor lleva pues toda su vida trabajando. Entonces sí que creo que es un trabajo en el que una vez entras, si te lo ganas te puedes quedar, pero para entrar sí que siempre necesitas algún tipo de link, ¿no? Yo pues tuve la suerte de, como te he dicho antes, trabajaba con Carmen Jordá, ella, pues entré directamente con ella y digamos que esa fue un poco ese fue mi peaje, ¿no? Pero al final, pues para un ingeniero, para un mecánico, creo que bueno, esto lo sabes tú mejor, pero hay oportunidades para una formación previa, porque sí que creo que es bastante difícil entrar de la universidad directamente, de una ingeniería a un equipo de carreras, creo que es bastante complicado, ¿no? Pero sí que hay estos links, ¿no? Y sí que hay estas oportunidades, pues campus formación, Monlau, bueno, hay varios sitios, ¿no? Que de esto seguro que tú sabes más que yo, pero que son al final, pues digo, trampolines, ¿no? Para poder entrar en un equipo de carreras, para poder hacer, como todos al principio, unas prácticas, ¿no? Un tiempo de pruebas, ¿no? Que tienes que pasar, pues como en cualquier trabajo y una vez lo haces, si lo haces bien y encajas, yo creo que ya tienes tu asiento asegurado, ¿no? Por así decirlo. Sí, vamos, que si te gusta y crees que quieres en ello, busca el link de alguna manera que una lo que has hecho hasta ese momento con las carreras y usando ese link o ese trampolín, pues dar el salto y entrar. Efectivamente, yo no creo que necesites, al final es como todo, hay mucha gente pues, que ha estudiado Derecho y está trabajando en publicidad, ¿no? Pues aquí yo creo que pasa un poquito lo mismo, como tú decías, yo estudié publicidad y marketing y sí que es verdad que cuando empecé sí que estaba bastante vinculado mi trabajo porque estaba directamente en el departamento de marketing en campos y al final pues bueno, realmente pues estás haciendo un poco de lo que has estudiado, pero luego lo tienes que llevar a otro ámbito, ¿no? Digamos que en este caso eran las carreras. Creo que no importa, entre comillas, luego si te metes en una ingeniería, pues obviamente pues tendrás que terminar tu ingeniería y después hacer algo que esté directamente relacionado con el mundo del motor. Sí, pues muchísimas gracias, Esther, por estos consejos y por el tiempo que nos has dedicado. De nada, muchas gracias a vosotros. Ha sido todo un placer.